¿Hacia dónde va El Salvador económicamente? ¿Qué pasa con la reforma migratoria en los Estados Unidos? ¿Los hermanos lejanos tendrán trabajos dignos dentro de la economía de ese país? Solo un experto de clase mundial puede responder a estas preguntas y con él hablamos hoy en República. Es el fundador del Centro de Desarrollo e Integración de Norteamérica, catedrático de Desarrollo Regional e Internacional en la Escuela de Políticas Públicas e Investigación Social de la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido también asesor de Vicente Fox, expresidente de México, en temas como el Tratado de Libre Comercio, y es también asesor del gobierno del presidente Sánchez Serén. Hoy nos acompaña en República el doctor Raúl Hinojosa. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto estar aquí. Bueno, es un placer realmente verlo después de tanto tiempo allá en Los Ángeles. Doctor, sabemos que usted es ahora uno de los asesores que está tratando de aconsejar a este gobierno del presidente Sánchez Serén para tratar de levantar la economía. Tengo los datos acá. Tenemos aproximadamente unos 11 o 12 años en que nuestro crecimiento anda por ahí por el 2,2%, algunos años 1,4%, y quizás crecimos más por ahí por 2007, 4,7%. ¿A qué se debe, doctor, que nuestra economía no termina de despegar? Bueno, estos últimos décadas ha sido también difícil a nivel mundial, pero vemos en la región y vemos otros países que han podido acelerarse, ¿no? Entonces, El Salvador es un caso muy especial porque por un lado aquí hubo muchas reformas, pero no ha podido hacer un desarrollo, tomar ventaja de esas reformas, y algunas reformas son de doble filo. La dolarización de la economía en ciertas medidas ayuda, pero también al mismo tiempo no nos da la libertad de hacer lo que otros países pueden hacer, y por eso nuestros costos están muy altos. Entonces El Salvador tiene costos también de electricidad, de mano de obra y otras cosas que no lo hace tan competitivo. Pero al mismo tiempo nosotros estamos viendo de que hay unas grandes potencialidades en el país que no se han estado tomando ventaja, y eso es lo que nos estamos tratando de concentrar. Aquí hay realmente muchas potenciales para inversión en infraestructuras, energías, etcétera, que podían echar a andar un boom de desarrollo económico. Es parte de lo que se tiene que hacer. También hay un fenómeno importantísimo que es la remesa, pero más allá de la remesa está lo que está atrás de la remesa, que son 2,5 millones de salvadoreños con gran potencial de mercado, de ahorro, que quieren invertir en algo que en unos años van a querer retirarse en año. Es un gran recurso, igual como la geotermia, hay que ver, y otros, la agricultura de este país, áreas donde se debe de tener una política muy estratégica, desarrollada, y que puede dar grandes fases de crecimiento en los próximos años. Ahora, doctor Hinojosa, varios economistas nos han dicho que El Salvador tiene varias camisas de fuerza que son como estructurales, digámoslo así. Una es el nivel educativo de sus personas, el bajo nivel de inversión, el costo de energía, y eso entre otros, y algo otras que son como coyunturales, aunque representan una camisa de fuerza. Usted hablaba, por ejemplo, de la dolarización. ¿Cómo eso amarra el crecimiento de la economía, doctor? Bueno, muchos países en el mundo tienen la potencialidad de cambiar su moneda frente al dólar, ¿no? Que es el mercado principal del país. Entonces, cuando tú no tienes esos mecanismos monetarios, definitivamente te limita en cambiar lo que se llama los precios relativos para poder ser competitivo. Otros países, cuando el valor del dólar cambia, pueden tomar ventaja y tener mejores precios, ¿no? Por otro lado, hay cosas buenas de la dolarización, ¿no? Hay estabilidad cambiaria, por ejemplo, que no puede haber crisis
al mismo tiempo no va a ser cosa fácil cambiar así caballos en la mitad de una carrera. Entonces, por el tiempo actual se tiene que pensar de que vamos a ir en este camino. Se puede trabajar dentro de ese contexto otros aspectos, pero lo más importante es, yo creo, es realmente ver de que hay grandes áreas potenciales que no se ha tomado en cuenta. Mencioné algunas de ellas. El sector agrícola, que yo creo que ha tenido una recuperación y puede tener muchísimo más. Aquí siempre ha sido históricamente un país de alta productividad agrícola. Ahorita se ha caído esa productividad y hay muchas tecnologías y prácticas a nivel mundial que debemos de meter aquí. Ya ha habido varios intentos que en el último gobierno de paquetes de apoyos a Alba Alimentos, por ejemplo, ha sido una empresa que ha sido cosas muy interesantes invirtiendo en este sector. Entonces yo creo que hay áreas donde puede haber crecimiento ahí. Energéticos, aquí es una lástima de que aquí los precios están relativamente altos para energía, teniendo muchas áreas de potencial explotación, geotermia, y hay varias de renovables que se debe de poder invertir. Acabo de ver una conferencia muy interesante regional sobre energía. Y eso también, lo interesante de eso es que abre oportunidades para inversión, porque la transformación, la reestructuración del sector energético también puede crear mucho empleo. La otra área es infraestructuras, ¿no? Infraestructura, aquí tenemos un aeropuerto, los puertos, todo una serie de transformaciones de infraestructura que se deben de hacer, que ahora se va a empezar con Formilenio, pero con muchas otras fuentes de inversión que pueden atraerse al país para invertir. Todas estas cosas pueden dar rendimientos positivos económicos y la idea es traer inversión extranjera, y en cada una de estas áreas, energía, infraestructura, todo una serie de industrias alrededor de eso, agricultura, etcétera, energía, puede crear un gran auge en empleo. Y de nuevo, la migración, por un lado, saca gente muy valiosa del país, pero también la remesa llega, y es muy fuerte la remesa, pero nunca hemos sido capaces de tomar ventaja de esa remesa en forma de ahorro y convertir ese ahorro en inversión productiva. Ahora, doctor, usted tiene la atención del presidente Sánchez Serén. Puntualmente, ¿a qué sectores de la economía usted le ha sugerido al presidente Sánchez Serén y a su equipo económico que le debe apostar para generar más y mejores empleos, mejores pagados? Ya, bueno, son exactamente estas áreas. Inclusive creo que nos conocimos en un restaurante el otro día, que fue muy interesante. Yo traje al país uno de los banqueros más fuertes del mundo, el que fue el presidente del cuarto banco más grande del mundo, que hoy es muy cercano al presidente Obama y trabaja con él como asesor económico, que visita países por todo el mundo, y quedó esta semana muy impresionado de las potenciales exactamente en estas áreas, en las áreas de infraestructura portuaria, las áreas de logísticas alrededor de esa infraestructura que se puede crear, el complejo energético, que ahorita hay un bajo nivel de inversión, puede haber mucho más inversión, y al mismo tiempo inclusive área de agricultura nos enfocamos, y cada una de esas áreas puede producir empleo muy rápido y muy importante en áreas en el país. Ahora, si mal no recuerdo, esta persona es Robert Wilf y fue presidente del banco USB, ¿verdad? VS, sí. VS, debo decir. Es amigo personal del presidente Obama, asesor económico. ¿Él es la ventana o el canal a través del cual El Salvador podría recibir una buena cantidad de millones de dólares en inversión? Mira, lo que está pasando actualmente en el mundo, y El Salvador está en una posición, yo pienso, estratégicamente muy interesantemente apuesta. Ahí va a haber el Formilenio 2, yo creo.
277 millones más otros fondos que va a poner el gobierno. Eso es bueno. Pero la realidad es que hay trillones de dólares en fondos privados, no de gobierno, fondos privados y fondos soberanos que están buscando dónde invertir y están yendo país por país por país viendo oportunidades. Entonces este señor Wolf trabaja con estos fondos, ha ido a muchos países alrededor del mundo y fue muy interesante la perspectiva que pudimos desarrollar con él en esta visita, de que él ve realmente El Salvador en cierta medida muy subdesarrollado, pero eso es una ventaja, porque hay una potencialidad muy fuerte de atraer estos capitales para invertir, no donaciones, pero para invertir en estos proyectos de infraestructura, de energía, inclusive de agricultura, que dan rendimientos positivos para el capital internacional. Hay que tomar ventaja de este momento al nivel global, donde hay bajas tasas de interés y tanto dinero buscando lugares donde ponerse para estructurar correctamente, estratégicamente, unos fondos de inversión en el país, aquí con diferentes fuentes, por ejemplo, inclusive no tiene sentido de que aquí hay 9 mil millones de dólares de las pensiones que están invirtiendo en aeropuertos en otros países y no están invirtiendo aquí. Okay. Por ejemplo, de que no estamos haciendo nada con estas remesas que están entrando aquí en pura manera de consumo, que están inclusive dañando el país, convirtiéndolo en uno de los consumidores más fuertes del planeta, en vez de utilizar ese dinero para fortalecer un sistema financiero de ahorro, insisto, ahorro de estas inversiones, crear fondos, un bono de ahorro para el desarrollo nacional, por ejemplo, para a la gente en el exterior y para la gente local, donde esos fondos se pueden juntar con estos otros fondos de pensiones, los otros fondos de Petrocaribe. El señor Wolf muy interesado, que El Salvador tiene una gran ventaja con potencialmente trabajar con Petrocaribe. Interesantemente, alguien tan cercano al presidente Obama, que dice, no, al contrario, qué bueno para ustedes. No se asusta entonces. No que los fondos... se asustó. Para nada, al contrario, eso es bueno. Eso es una gran... entonces, lo interesante de El Salvador, yo francamente, que yo veo entre muchos países, yo soy mexicano originalmente, pero ahora quiero ser salvadoreño. No, pero un gran país realmente. Uno que realmente puede tener múltiples alternativas y estratégicamente puesto con Venezuela y Estados Unidos. Eso es una gran potencialidad de poder apalancar para un desarrollo. Y al final de cuentas, eso también le interesa a Estados Unidos, que aquí haya desarrollo, o si no, va a haber más crisis. Más crisis migratoria. Ahora, doctor, en su experiencia con la asesoría técnica del señor Wilf, ¿de cuántos millones de dólares estaríamos hablando de posible inversión para El Salvador? Mira, estamos haciendo unos cálculos, estamos empezando todo este análisis, pero fácilmente estamos hablando de miles de millones de dólares. Es lo que se puede ver en inversión que podría absorber este país en los próximos años, ¿no? Y de nuevo, en áreas muy estratégicas que pueden crear mucho empleo, ¿no? Y lo interesante también que dijo el señor, era muy interesante, de que hay muchas partes del mundo están tratando de hacer lo mismo y todos están hablando de asocios públicos privados, ¿no? Pero realmente muchos de esos países no están en capacidades ni cercanas a las salvadoreñas de poder hacer esto, donde por lo menos existe ya el debate, ya se dio de que debe de haber socios públicos privados en este país, pero todavía no se han dado. El equipo del frente que rodea al presidente Sánchez Serén está anuente o dispuesto a aceptar dinero de todos estos fondos privados, inclusive fondos privados de los Estados Unidos. Bueno, yo no trabajo por el gobierno, como digo, yo apoyo a este gobierno, lo considero francamente un equipo muy inteligente y muy pragmático,
y con la situación política, con el frente inclusive ganando las elecciones, yo creo que hay una coherencia dentro del gobierno para tomar decisiones importantes para el país. Yo creo que eso es positivo. Entonces, de lo que yo he visto, sí, que hay definitivamente un pragmatismo muy importante en este país. No hay ideológica, una batalla ideológica que en otros países donde el sector privado dice no, con el gobierno para nada, o el gobierno dice no, con el sector privado para nada. Al contrario, yo veo que gente quiere hacer esto. Yo veo que hay, inclusive tuvimos conversaciones con otros muy fuertes empresarios en este país, y yo quedé muy sorprendido positivamente del nivel de diálogo que se podía dar aquí. Bueno, de los beneficios de estos miles de millones de dólares vamos a hablar después de la pausa. Ya regresamos. Continuamos hablando con el doctor Raúl Hinojosa, quien es asesor económico del gobierno del presidente Sánchez Serén y también ha sido asesor económico de Vicente Fox, expresidente de México. Doctor Hinojosa, con esos miles de millones de dólares que podrían entrar a El Salvador en fondos privados, se podrían solucionar básicamente casi todos los problemas financieros del Estado, entrada de dinero, crecimiento, el problema de las pensiones, el déficit. Bueno, mira, aquí también tiene que haber reformas estructurales aquí. Lo que es definitivo es que si hay crecimiento, muchos de los déficits estructurales del país se pueden mejorar. Eso es definitivo. En cualquier país del mundo. Entonces, número uno, antes de tratar de simplemente crear austeridad, etcétera, como la solución es crecer. ¿Okay? Pero no en una forma de simplemente endeudarse a cuenta corriente, pero sí atraer inversión y para que esta inversión ayude el crecimiento del país. Es la solución. Y de nuevo, El Salvador yo creo que está en condiciones de que ya hay la potencialidad de un gobierno que entiende eso. Yo creo que hay varios grupos dentro del sector privado que dicen, mira, ya vamos a dejar esto de no crecer. Hay dinero en este país, hay dinero en los bancos, hay dinero en las pensiones, hay mucho dinero, hay aquí capital fuertes. Hay que encontrar la manera de trabajar juntos. Una vez que empieza el crecimiento, empieza un círculo virtuoso, ¿no? Yo creo que hay un gran desgaste ahorita sobre los debates fiscales, cuando realmente el enfoque cada vez más debe de ser, y yo creo que va a ser en estas maneras de cómo hacer esta inversión de largo plazo. De nuevo, muchos países no lo pueden hacer. Estados Unidos no lo puede hacer, ¿no? Estados Unidos está en un estancamiento político muy ideologizado y polarizado, que no los están dejando crecer como debe de estar haciendo, yo creo. Irónicamente, El Salvador, yo creo que hay una nueva realidad política aquí que va a poder dejar llegar acuerdos nacionales. Bueno, ya que hablamos del tema de los Estados Unidos, hablemos un poco de la situación económica, porque eso beneficia a los salvadoreños residentes allá y por lo menos dentro del actual esquema nos beneficia a nosotros acá por el tema de las remesas. Estaba leyendo que el desempleo actualmente en los Estados Unidos es de 6,2%. Unos dicen que esto es real, que no es irreal. ¿La recuperación económica en Estados Unidos está muy lenta? ¿Realmente se está recuperando o no, profesor? No, definitivamente hay una recuperación del nivel de crisis, no hay duda. Y se ha recuperado el nivel de empleo, el montón de empleo, vamos a decir, que se perdió durante la recesión, y eso es definitivamente, insisto, dentro de condiciones donde políticamente hay una polarización terrible en la manera como el gobierno está actuando. El gobierno en Estados Unidos podía actuar en una manera mucho más así, apoyando el crecimiento, que no lo está haciendo, pero de todos modos hay una recuperación económica. Y muy interesantemente, no nada más está bajando el desempleo en general, pero el desempleo entre los latinos en Estados Unidos también está bajando muy rápidamente. Y eso irónicamente está creando demanda para trabajadores salvadoreños y latinos en general. Por eso es que hay esa disque crisis en la frontera.
Vamos ¿no? a hablar de eso Pero eso vamos a hablar más tarde. Más adelante. Pero ¿en qué sectores de la economía o en qué industrias está creciendo la economía en Estados Unidos y cómo eso está beneficiando, digamos, a trabajadores salvadoreños? Bueno, mira, empieza a haber una recuperación muy interesante en el sector construcción, ¿ok? Entonces, obviamente mucho tiene que ver con un apoyo de política monetaria, de nuevo, política que en El Salvador no puede ejercer, donde han bajado las tasas de intereses a niveles bajísimos, y eso ha recuperado el sector de vivienda, que es el sector de construcción, ha empezado a ayudar eso. Eso es muy bueno para los latinos. Los latinos son gran parte de la fuerza de construcción. También hay, por ejemplo, en el estado de California, donde yo vivo, que es el estado muy fuertemente latino y, de nuevo, número uno lugar donde están los salvadoreños, donde tienes una serie de tasas de crecimiento en el sector tecnología muy fuerte. Interesantemente, el famoso Obamacare, ¿no? El sector de salud, hay una gran inversión en ese sector, está creciendo ese sector, pero los precios ya no están subiendo en el sector como antes. Se está volviendo más competitivo y eso está ayudando a la economía, porque al mismo tiempo está creando empleo, pero al mismo tiempo está reduciendo los costos para el resto. Y eso, yo creo que se va a recordar que este periodo fue fundamental en un cambio que no lo hemos visto desde los años 30 de reducción de precios relativos con relación a la mano de obra, porque por fin Estados Unidos ya tuvo una reforma de salud importante que reduce la presión inflacionaria sobre salarios en el país. Ahora, los salvadoreños en particular, ¿cómo se están beneficiando de esta recuperación económica, digamos en California, por ejemplo? Bueno, en California estamos viendo un crecimiento económico, el desempleo está cayendo fuertemente en el país, en el estado, el desempleo latino se está cayendo a un ritmo más rápido que el resto ¿no? Y de nuevo, una vez que también hay una recuperación económica, lo interesante de los latinos en California, y eso es algo muy importante para el resto de Estados Unidos, es que los latinos son relativamente jóvenes, ¿no? Entonces están en época de alta participación laboral, trabajan mucho, gastan mucho, están creando activos, casas, coches, negocios a un ritmo más acelerado que el resto de la población. Todo eso, entonces la ironía es que hoy en día hay un dinamismo de crecimiento de la economía latina dentro de Estados Unidos, que es una de las, vamos a decir, las economías latinoamericanas más dinámicas del mundo, ¿no? Porque los 50 millones de latinos allá, que es un número sustancial, producen más que toda América Latina. En el caso de los salvadoreños, me mencionaba hace un rato, ¿cuánto están produciendo los salvadoreños en términos monetarios y si están ganando igual o más que el resto de latinos? Sí, no, mira, en los salvadoreños hemos estimado de que si tú estimas el valor agregado que están produciendo los salvadoreños en Estados Unidos es 75 mil millones de dólares. En otros términos, 3 veces más todo El Salvador, los salvadoreños en Estados Unidos están produciendo dentro de Estados Unidos. Son mucho más productivos dentro de Estados Unidos porque es una economía más productiva, con más capital, pero ese dinero se queda allá, ese dinero ayuda a la economía, ¿no? Y Estados Unidos en general se ha beneficiado masivamente por esta ola. Inclusive yo fui asesor de Clinton, de Salinas, de Obama, de muchos de esos presidentes alrededor de los tratados de libre comercio, pero yo les decía, mira, los tratados de libre comercio tienen algún beneficio, pero la realidad que deben de enfocarse es los tratados de migración. Una reforma migratoria positivamente tendría mucho más efecto, inclusive, que el comercio.
nuestra estimación que hoy en día la Casa Blanca y todo el mundo en el Congreso ya se ha aceptado los números oficiales, es que una reforma migratoria ayudaría a Estados Unidos a 1.5 trillones de dólares en 10 años. ¿Por qué? Porque una vez que tú sacas a la gente fuera de la condición de ser indocumentado, los 11 millones, los dejas recuperar su potencialidad de poder tener mejores salarios, ellos invierten mucho más en su propia educación, se vuelven mucho más productivos. Ya sabemos lo que pasó en la última reforma migratoria, y al final de cuentas y crece todo un sector de trabajadores que se vuelven clase media. Eso es un gran beneficio para Estados Unidos. No tiene sentido esta absurda ley de que reprime y que realmente es una crisis de derechos humanos, reprimir todos estos millones de trabajadores. Están ahí trabajando, produciendo valor, y que podían estar haciendo mucho más valor para el mismo Estados Unidos. Y entonces eso es lo que estamos viendo inclusive con los dreamers, los que se dicen. Vamos a hablar un poco más de reforma migratoria, doctor Hinojosa, cuando volvamos de la pausa. Regresamos en minutos. Doctor Hinojosa, ¿tendremos reforma migratoria pronto en Estados Unidos? No. Básicamente no va a haber una reforma migratoria, yo creo, hasta después de las elecciones de 2016. Pero lo que va a pasar en los próximos 2 años va a ser muy interesante de todos modos, y para que va a cambiar el país, y yo creo que es lo que se necesita antes de que va a haber una reforma migratoria. Lo que va a pasar, yo creo, es que el presidente Obama en los próximos meses, pero más probablemente después de la elección de noviembre, va a hacer una acción unilateral del Ejecutivo de seguir dando, como hizo en el caso de los Dreamers. DACA, o el TPS en cierta medida, una ampliación de derechos de trabajo y de estabilidad de estatus migratorio a millones de gente, y es correcto lo que se debe de hacer. Eso va a tener un impacto positivo económicamente, pero también va a crear un problema muy serio para el Partido Republicano, que en este momento, sin razón, se ha vuelto un partido muy antimigrante. No tiene razón, porque demográficamente va a cambiar el país cada vez más a un país multirracial, multilatino, pero el problema con el Partido Republicano es que tienen una base política en lugares como Oklahoma, donde son blancos, no conocen a los migrantes y por eso están en contra de migrantes, y políticamente entonces no se pueden salir de ahí. Pero al final de cuentas es un gran problema muy serio, porque va a seguir una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos y un problema económico de represión económica dentro del país. Ahora, profesor Hinojosa, para los que no saben, mucha de la resistencia en el Congreso Federal está ahí precisamente, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Leí el otro día que el 95% de los distritos que han sido ganados por legisladores republicanos son de mayoría blanca, y por eso no sienten la presión de poder o de tener que aprobar una reforma migratoria. Ahora, ¿eso les impide ganar elecciones nacionales? ¿No se dan cuenta los republicanos que pueden llegarse a convertir en un partido de minorías que solamente gobierna regionalmente el sur del país y parte del centro del país? Es un dilema muy serio para el Partido Republicano. Yo creo que, por ejemplo, lo que va a pasar en noviembre de 2014, empezando, van a ganar asientos, inclusive pueden tomar el Senado los republicanos, pero al final de cuentas en las elecciones presidenciales, donde vota mucho más gente, lo más probable es que va a haber una lucha sobre sí o no deportar a latinos. Y si el Partido Republicano se va en el curso actual, va a tener un candidato afirmando la gran deportación de 11 millones de gente, yo creo eso va a causar una ola masiva hacia el Partido Demócrata, como pasó en California. California era un estado donde votaba republicana hasta 1994, cuando los republicanos, trataron de pasar unas leyes antimigrantes para tomar ventaja con su base política blanca,
Pero al final de cuentas los latinos se levantaron y todo el mundo dijo, eso no puede ser. Y ahora el estado de California es 100% demócrata. Estamos hablando de Pete Wilson y la propuesta 187, si mal no recuerdo. Así es, así es. Y entonces hoy en día ahora es puro, todas las posiciones estatal ahora son demócratas. Entonces yo creo que vamos a tener que pasar un periodo así, donde el Partido Republicano va a tener que por fin decir, mira, si queremos hacer un partido nacional, ganar elecciones nacionales, tenemos que abandonar esta posición antilatina. Ahora, ¿no existe un riesgo que con estos alivios migratorios que el presidente ha impulsado a través de órdenes ejecutivas, estos, ante la eventual llegada de un presidente republicano, simplemente pudieran derogarse? Digo eso porque el mismo senador Marco Rubio de Florida, potencial candidato republicano, ha dicho que las órdenes ejecutivas no pueden durar para siempre y que en un momento tienen que terminar. Es decir, básicamente eliminar el programa que alivió a los Dreamers, a los niños que llegaron desde chiquitos y que básicamente son americanos de corazón, aunque legalmente no lo sean. Como él, y sus familias que las familias llegaron como inmigrantes. No, mira, yo creo que usted lo ha dicho, al final de cuentas esa posición no puede sostenerse políticamente. Estados Unidos no puede deportar 11 millones de gente, por ejemplo. Si lo hace, sería la peor crisis económica en la historia de la República. Lo hemos calculado, 2.6 trillones de dólares de caída económica. No lo van a hacer. Entonces, ellos realmente se han metido en una, ¿cómo se llama? Encrucijada sin salida, porque no pueden sostener esa posición. Y si lo tratan de hacer, apoyan más a Hillary Clinton. Entonces, mira, yo creo que al final de cuentas lo que tiene que pasar, y yo creo que inclusive posiblemente después de las elecciones de 2016, 2014, los republicanos van a tratar de encontrar una manera, pero las divisiones dentro del Partido Republicano están tan fuertes que yo no lo veo. Y por eso estoy muy pesimista de que esto no se resuelve hasta después del 2016, cuando el Partido Republicano va a tener que decir, wow, ahora sí ya no podemos sostener esta posición. Ahora, muchos políticos norteamericanos y tal vez algunos salvadoreños no entienden que el inmigrante en Estados Unidos no roba los empleos de los nativos allá, sino más bien complementan, no sustituyen a los trabajadores. ¿Nos puede explicar un poco de esto, profesor? Mira, sí, definitivamente. Yo creo que este debate ya casi se acabó en Estados Unidos. Antes, hace 10, 15 años, se decía, bueno, realmente son buenos o malos para la economía, están quitando trabajos. Ya no hay esa discusión. ¿Por qué? Porque hemos visto en caso después de caso, inclusive la tasa de desempleo del afroamericano es más bajo en ciudades donde no hay mucho latino. Entonces, ¿por qué? Porque los latinos llegan a recuperar la economía, trabajan en ciertos sectores donde complementan inclusive muy fuertemente agricultura, servicios, construcciones, otras cosas que no son más atractivos a la población nativa, al contrario, les ayuda a ellos. Entonces, ese debate ya, y también lo otro que hemos visto es que el debate de que una reforma es muy positiva económica ya está claro. Nosotros en UCLA hicimos este estudio y lo que sacamos es que, de nuevo, un gran beneficio económico. Ahora los mismos Congressional Budget Office, CBO, que es el que hace el dictamen oficial de las reformas migratorias, llegó al mismo número nosotros, 1.5 trillones de dólares. Ese debate ya se acabó, pero todavía hay muy serios problemas de entendimiento de cómo opera la migración. Por ejemplo, esta crisis de la frontera de los niños centroamericanos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lo hemos analizado muy cercanamente. Si oyes ahorita el discurso dentro de Estados Unidos, esta crisis es porque hay un brote explosivo de violencia y narcotráfico en Centroamérica. Nosotros hemos analizado muy cuidadosamente. Doctor Hinojosa, le voy a decir, como dicen allá los profesores, hold that thought, ¿verdad? Y volvemos después de la pausa y vamos a hablar precisamente si hay crisis o no hay crisis, porque yo sé que usted piensa que no. Regresamos en minutos.
doctor Hinojosa, ¿usted no cree que hay una crisis migratoria con los niños en la frontera? ¿Por qué? Bueno, no creo, es mal interpretado que esto es una crisis así de refugiados, ¿no? A la frontera. Mira, lo que estamos viendo es, de nuevo, una recuperación económica, y una vez que hay recuperación económica hay más migración y vienen cada vez más niños, punto. Entonces, si tú ves el comportamiento de los últimos 30 años, cada vez que hay una reducción en el desempleo, incrementa la migración. Y cuando hay alto desempleo, baja la migración. Entonces, es cíclico. Entonces, lo que hemos visto, hace 10 años llegaban lo doble del número de niños a la frontera. Lo que ha cambiado es, entonces, la recesión bajó el número de niños creciendo, ahora están recuperando. Por eso, si nada más ves los últimos 2, 3 años, dices, ay, my God, ¿qué está pasando aquí? Niños de repente por todos lados. Pero mira, los niños llegan porque los papás ahora tienen empleo y los están trayendo. Es la fuerza más importante del universo. Hijos y padres queriendo estar juntos. Lo que no sirve es las leyes de migración de Estados Unidos, que por un lado quiere a los trabajadores, pero no les quiere dar derechos legales o derechos civiles humanitarios, como dejar que estén con sus hijos. Entonces, por un lado, eso no es crisis de la nada, es un fenómeno cíclico que se debe de esperar. Segundo, este tema de que si son no acompañados o que supuestamente es un nuevo fenómeno, no es verdad. Lo que hemos visto es que por siglos, inclusive las migraciones de Estados Unidos, los papás vienen primero y llaman a los niños, ¿ok? Ahora los salvadoreños están haciendo exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado es que en el 2008 Estados Unidos pasó una ley que si llegan los niños de un país que no es México o Canadá al lado, los tienen que ahora entrevistar para ver que si vienen acompañados o no acompañados. ¿Por qué? Porque estaban llegando muchos niños centroamericanos, se sabía, y los estaban echando a Tijuana, que no tiene sentido eso. Entonces, con la ley que pasó es que antes entraban nada más 2% de los niños clasificados como no acompañados. Ahora es 85% porque ahora tienen la información correcta. Entonces, a final de cuentas, ¿cuál es lo que se debe de hacer? El problema es que si tú lo caracterizas como una crisis, etcétera, entonces Estados Unidos, ahorita los políticos dicen, pues no, simplemente no vamos a poder aceptar toda esta gente llegando así como una crisis humanitaria, perdón, pero nosotros no podemos. No es correctamente la manera de hablar sobre el problema y nos puede llegar a políticas erróneas. Lo que debemos de reconocer es que debe de haber derechos de trabajadores, número uno, y el presidente Obama, con un cambio unilateral, lo va a tener que hacer porque el Congreso no lo pueden hacer. Número dos, que esos derechos también deben de incluir la potencialidad de traer a sus hijos. Así se resuelve el problema humanitario, ¿no? Porque estos niños hoy en día en las leyes de Estados Unidos tienen derechos y la solución no es eliminar esos derechos de los niños. Como querían los republicanos de la Cámara Baja. Como querían los republicanos de la Cámara Baja. Inclusive yo acabo de hablar con el presidente de México esta semana diciéndole que mira, ¿y por qué a los niños mexicanos tampoco no tienen esos mismos derechos? Si a los centroamericanos tienen el derecho de ahora ir a hablar con un juez y los mexicanos no, eso tampoco es justo. Entonces, yo creo que eso es una crisis de Estados Unidos. Esto es una crisis de sus leyes. No es una crisis así que le podemos echar la culpa a los países centroamericanos. El discurso es, pues, los países centroamericanos, ves, corruptos, violentos, nunca se va a solucionar ese problema, entonces no vamos a poder aceptar estos niños. No, al contrario. Mira, pero lo que sí está también importante en este momento es que está reenfocando la discusión, porque antes ni se hablaba del fenómeno de por qué se van
de los países, ¿no? No se hablaba de la pobreza, no se hablaba de la violencia, no se hablaba de la dinámica de por qué vienen. Y yo creo que va a ser saludable tener esa discusión y El Salvador tiene una responsabilidad. Inclusive hemos extendido una invitación al presidente Sánchez Serén de llegar a la Universidad de California en octubre a explicar el punto de vista que dice, mira, al final de cuentas aquí hay una responsabilidad compartida. Estados Unidos tiene parte de la culpa en la manera porque no tienen sus leyes bien hechas, y al mismo tiempo de Estados Unidos y El Salvador tenemos que trabajar juntos para resolver los orígenes del problema. El origen del problema es falta de oportunidades de empleo entre jóvenes en este país, y eso también es la base de la crisis de violencia en este país. Y aquí es de nuevo, regresamos de donde empezamos. Exacto. Aquí tiene que haber crecimiento, debe de haber inversión, y Estados Unidos debe de ayudar al gobierno en solucionar esas raíces de los problemas y reducir el nivel de pobreza, que ya se está haciendo cosas importantes, ya vemos, pero no es sostenible si no hay empleo sostenible, y eso implica inversión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hinojosa, por haber venido esta mañana a República, y le extendemos la invitación nuevamente para que regrese una vez vuelva al país. Entiendo que está viniendo una vez cada mes. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ok, un placer verlo también después de tanto tiempo. Amigos, a ustedes los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana, y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.